Saludos cordiales para toda la Iglesia Puente de Amor, que seguramente están cada uno de ustedes en sus casas, también para todas las personas que de alguna manera se han conectado, se están ya conectando, pues un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Bueno, seguimos en estos tiempos críticos a nivel nacional, a nivel mundial, pero entendemos que Dios tiene el control de todo y Dios seguramente nos está mostrando grandes cosas. Bueno, lo que estoy viendo en estos tiempos es cómo cada día, pues se presentan nuevos productos en el mercado que ofrecen para proteger el contagio de este coronavirus. Bueno, son muchos y todos como que quieren vender, quieren comprar. Bueno, así es el movimiento en el cual nos encontramos. Ustedes son testigos de todo esto. Por otro lado, también nuestros gobernantes, los padres de familia, buscan todos los medios para proteger a la familia, para proteger a la nación, a la ciudad. Eso ha sido el movimiento constante de estos días. Hoy todos buscamos protección en cuanto a este virus que está pues en el planeta. Bueno, por otro lado, Dios también conoce las limitaciones de nosotros como seres humanos. Bueno, en tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús y en todos los tiempos, siempre el ser humano ha estado expuesto a grandes peligros. Y solo Dios, sabemos que solo Dios en su poder, Él puede proteger, Él puede sanar, Él puede salvar. Y en los tiempos de Jesús también muchas personas eran pastores de rebaños de ovejas, trabajo que eran pues de muchos judíos. Cada pastor en este sentido debía tener mucha experiencia para cuidar su rebaño, por los muchos peligros que existían, pues había ladrones, habían animales como lobos que pues robaban a las ovejas. También tenían que enfrentarse también a sequías, temperaturas extremas, había plagas. Entonces pues estos pastores, estos trabajadores que tenían esta función, como digo, tenían que ser expertos en todo esto para cuidar de sus rebaños. Ahora, Jesús coge como ejemplo este trabajo de pastor para mostrar que Él es el buen pastor. Ahora, la pregunta, ¿pastor de ovejas? Claro que no, pues. Cuando se refiere Jesús como el buen pastor, Él está mostrando un pastor que cuida de su rebaño, no ovejas de su rebaño. ¿Quién es su rebaño? Pues su rebaño entendemos que es su iglesia, su pueblo, somos sus discípulos. A eso se refiere cuando habla de un rebaño, de las ovejas. Y Él dice que es el buen pastor. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 10. Tenemos muchos versículos que nos muestran esto, pero pues leyendo solamente el versículo 14 y el 15 de Juan 10, Jesús dijo lo siguiente: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Miren, bueno, este es un texto donde Jesús se da a conocer y Él mismo está diciendo: yo soy el buen pastor. Bueno, de esto quiero mostrar unas tres cosas, unos tres puntos en cuanto a lo que dice ser Jesús en cuanto al buen pastor. En primer lugar, podemos mencionar o ver de que Jesús, como el buen pastor, es un excelente proveedor. Cuando digo excelente, es un buen pastor supremo en cuanto a la provisión. Y empieza diciendo justamente en el versículo 14, la primera parte: yo soy el buen pastor. Bueno, cuando analicé esta primera frase, yo soy el buen pastor, me vino a la mente pues el resto de la escritura y sobre todo este Salmo 23 que es muy conocido quizá para muchos de ustedes. Y quisiera hacerlo rápidamente un pequeño paralelo en este primer punto cuando decimos que Jesús como el buen pastor es un excelente proveedor. Y claro, lo va a mostrar, o la palabra nos muestra a través de este gran Salmo 23, un salmo muy cortito, un salmo de apenas 6 versículos, pero que contiene grandes verdades en cuanto a este primer punto que estoy confirmando, que Jesús como buen pastor es un excelente proveedor. Y miren, ¿cómo empieza el Salmo 23? El Salmo 23, claro, fue escrito por el rey David y él expresa de esta manera, él dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo aquí el rey David?
cuando dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Esa frase, nada me falta, pues tenemos que analizarlo profundamente, porque si podemos decir o vemos en nuestro entorno, vamos a decir que nos falta mucho o estamos desprotegidos. Pero cuando sabemos que Jesús es el buen pastor, podemos llegar a esta conclusión y ponernos de acuerdo como el rey David, decir que si Jesús es nuestro buen pastor, el que provee o que es un proveedor por excelencia, pues nos resta decir que nada nos va a faltar. Y esto nos lleva a pensar en lo que es la gracia que derramó Jesús sobre nosotros, esa gracia suficiente. El mismo apóstol Pablo, cuando estuvo en dificultades, cuando clamó al Señor, el Señor pues le dijo sencillamente, bástate con mi gracia. Esto estaba mostrando que Él como buen pastor estaba diciéndole, ya he dado todo, no te falta absolutamente nada. Entonces, esa es la primera parte aquí. Si hacemos este paralelo cuando encontramos en el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces pensemos en la gracia suficiente que Jesús ya derramó en nosotros. Luego sigue el Salmo 23, versículo 2, dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Cuando hablamos de Jesús como el buen pastor, como un excelente también proveedor, Él va a proveer de descanso, nos va a proveer de seguridad, nos va a proveer de paz, Él nos va a proveer de alimento, nos va a proveer de orientación, nos va a proveer de guía. Entonces, ahí es cuando debemos entender lo que Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, y es un excelente, claro, proveedor. También en el versículo 3 del Salmo 23, seguimos ahí, dice, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿De qué nos provee? ¿De qué nos está mostrando este versículo? ¿Qué es lo que sigue agregando Jesús como el buen pastor y ese excelente proveedor? Pues según este versículo podemos ver que Él nos está proveyendo de fortaleza, nos está proveyendo de guía, nos está dando amor. En el versículo 4 seguimos ahí, dice, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Bueno, ¿de qué nos está proveyendo Jesús, el buen pastor? Él nos está proveyendo de que Él, o nos está mostrando de que siempre está a nuestro lado. En cualquier peligro, Él nos sostiene. Versículo 5, seguimos el Salmo 23. Él dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. ¿En qué vemos la provisión de Jesús como el buen pastor? Él provee de suficiente o cosas suficientes en medio de ¿qué? De la crisis, de la abundancia. Pues el Señor siempre nos va a dar todo lo que en verdad necesitamos. Él conoce, Él sabe lo que estamos viviendo. Él conoce muy de cerca todo esto. Por eso el versículo 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Pues la provisión que viene de Jesús es suficiente, como digo, en medio de esta situación en la que nos encontramos. Y no solamente podemos decir suficiente, es también abundante, porque esa es una característica de Jesús como el buen pastor. Versículo 6 concluye este salmo, dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Aquí podemos ver cómo Jesús como buen pastor brinda amor suficiente cada día. El buen pastor está siempre junto a su rebaño. Bueno, esto pues debe ser ya suficiente para que nosotros tengamos paz en medio de la situación difícil en la que nos encontramos, al conocer que Jesús como buen pastor es nuestro gran proveedor. La muestra, como estamos viendo, Salmo 23. Pero no solo esto, en segundo lugar, podemos ver también que Jesús como buen pastor conoce a sus ovejas. Y esto lo dice, ¿no? En estos versículos 14, 15, cuando dice, yo soy el buen pastor. Bueno, ese era el primer punto. Ahora dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Entonces, el buen pastor conoce a sus ovejas. Y aquí hago un énfasis cuando digo sus ovejas. El buen pastor conoce a sus ovejas. Entonces tenemos que distinguir quiénes son sus ovejas, porque también la Biblia nos habla de que hay otro rebaño.
es otro pastor. Bueno, aquí está hablando de Jesús, de su rebaño como buen pastor que conoce a sus ovejas. Bueno, ya voy a explicar un poco más de esto, pero cuando hablamos de que Jesús, el buen pastor, conoce a sus ovejas, Él nos conoce completamente, tanto externamente como interiormente. En otras palabras, Él nos conoce, claro, físicamente, pero Jesús como buen pastor conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él conoce que las ovejas ante el peligro se asustan. Así podemos ver un rebaño, por ejemplo, de las ovejas ante cualquier situación de peligro o qué sé yo, cae un rayo, un trueno, hay ruido, ya me imagino, ahí las ovejas se asustan, se espantan y el buen pastor sabe lo que hay que hacer. Pues algo así me imagino cuando Jesús está diciendo que Él es el buen pastor y conoce a sus ovejas. Y Jesús como buen pastor, repito, conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él conoce, repito, a las ovejas ante el peligro que están cuando están asustadas, sabe cuando también están en paz, sabe cuando también tienen miedo. Jesús como nuestro buen pastor conoce las circunstancias en las que nos encontramos, conoce nuestros temores, Él conoce nuestros miedos, pero no solo las conoce, sino que como acabamos de ver en el punto 1, a más de que Él conoce, Él nos provee de lo que nosotros como rebaño de Él necesitamos, porque Él es nuestro buen pastor que provee de todas nuestras necesidades. Es así una buena característica de un buen pastor que cuida, que provee. Entonces, pues, no solo que nos conoce, sino que también nos provee. Él sabe en las circunstancias en las que nos encontramos, cuando dice que Él conoce a sus ovejas, pero también dice que las ovejas conocen al buen pastor. Entonces, si nosotros pues somos parte de su rebaño, si le pertenecemos a Él, pues aquí la palabra nos dice que también pues le conocemos al buen pastor. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pensar por un momento, ¿conocemos de verazmente quién es nuestro pastor? Bueno, ya dijimos de parte de Él como buen pastor, nos conoce lo suficientemente, todo nos conoce, pero nosotros conocemos a nuestro buen pastor, porque esto también aquí nos dice este pasaje, que Él nos conoce, así como las ovejas también conocen al buen pastor. Esto me llamó un poco la atención y yo mismo me puse a cuestionar, a ver si yo soy parte del redil de Cristo, del redil de Jesús, pues yo, ¿cuánto conozco a mi buen pastor? Porque eso dice la palabra, ellas me conocen a mí. Entonces, como una oveja, ¿conoce usted al buen pastor? Bueno, en primer lugar, cuando hemos sido alcanzados por su gracia y hemos entendido que Jesús en verdad es todo para nosotros, esto ya es un gran comienzo para conocer quién es nuestro buen pastor. Y también, claro, después de esto es cuando entendemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él dio su vida, ya vamos a ver esto en el tercer punto, que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Ahí empieza o es el inicio de cómo alguien puede entender quién es ese buen pastor, quién es Jesús como buen pastor. En otras palabras, es cuando en verdad entendió el sacrificio de Jesús, entendió que en la cruz cargó con cada uno de nuestros pecados, cuando hubo verdadero arrepentimiento y cuando se lo reconoció como Señor y Salvador personal de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Entonces, esto es el inicio para conocer o empezar a conocer a ese buen pastor. En otras palabras, según el pasaje mismo, el capítulo 10, anteriormente encontramos cuando Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta para entrar al redil, la puerta para entrar al redil es ese acceso que el Señor pues muestra para que nosotros estemos a salvo y seamos parte de su gran rebaño. Pero es a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestro reconocimiento a Él como el único Señor y Salvador que vino acá para rescatarnos a cada uno de nosotros. Entonces, este punto cuando dice las ovejas o ellas, dice, me conocen a mí. Entonces, este es el comienzo para empezar a conocerle al buen pastor. Ahora, conocer al buen pastor, entonces genera seguridad, genera paz, genera tranquilidad, genera esperanza, genera gozo, genera fortaleza. Miren,
Cuántas cosas grandiosas cuando nosotros conocemos quién es nuestro buen pastor. Las ovejas conocen que el buen pastor tiene el control de todo. Y aquí tengo algunos salmos que quisiera compartirles. Quiero leer algunos salmos que pues estuve leyendo, meditando en cuanto a lo que es este punto que lo he puesto de que Jesús como buen pastor es el que en verdad nos cuida, el que está con nosotros. Jesús como buen pastor. Miren, aquí podemos empezar viendo quizá el Salmo 31, solamente el versículo 7 dice de esta manera: me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Esto también lo escribió David. Él sabía que el buen pastor conocía su dolor y que no solo se iba a quedar ahí, sino que él sabía y entendía la situación en que se encontraba, y David tenía una gran esperanza de que Jesús como buen pastor lo iba a restaurar, lo iba a cuidar, lo iba a levantar. Y por eso escribe esto: me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. ¿No será que nosotros estamos quizá en ese sentido angustiados con aflicción? Pues puede ser, es normal, somos seres humanos, pero no nos olvidemos que pertenecemos al rebaño de Cristo y que Jesús es nuestro gran pastor, el buen pastor que está junto a nosotros. También el Salmo 46, versículo del 1 al 3, podemos ver lo siguiente. Mire lo que dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Jesús es nuestro gran pastor. Y aquí el Salmo dice: aunque estemos en circunstancias tan críticas, tan difíciles, aunque las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, dice, ante su furia retiemblen los montes, tenemos que entender que el buen pastor está junto con sus ovejas. Qué grandes promesas que podemos encontrar en la palabra. Esto es lo que antes mencionaba, ¿no? Esto es lo que nos debe generar regocijo, gozo, paz, esperanza, ánimo para seguir adelante. También en el Salmo 139, el versículo 5, bueno, sería todo el Salmo 139, pero solo los primeros versículos. Mire lo que encontramos acá. Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Bueno, el Señor dice que nos examina todo, Él conoce todo, Él sabe todo lo que hacemos, cuando nos sentamos, cuando nos levantamos, en la distancia. Dice que lee nuestros pensamientos, en nuestros trajines, en nuestros descansos. Él las conoce, todos nuestros caminos, dice que le son familiares. Bueno, nos llega aún, dice la palabra, a la lengua cuando el Señor ya sabe todo. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero el versículo 5, interesante, dice: tu protección me envuelve por completo. ¿Se pueden imaginar esto? Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Cuán grandioso es nuestro Dios. Él es el buen pastor que nos conoce, que conoce a sus ovejas, y que nosotros también conocemos al buen pastor. La palabra, como estamos viendo, es la que nos instruye a conocer más y más y más a ese buen pastor. Y mientras más lo conozcamos a nuestro gran pastor, pues lo que va a infundir en nuestro ser es más seguridad, más firmeza, más confianza, lo que hoy en día en verdad necesitamos. Y en tercer lugar, Jesús como buen pastor da su vida por las ovejas. Qué impresionante. Eso es lo que así concluye estos dos versículos. En el versículo 15, la segunda parte, dice: así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Impresionante lo que es un buen pastor. Esto los llevó
a cabo de una forma literal el buen pastor cuando presenciamos, según la Escritura, su muerte en la cruz. Esto dio lugar a abrir una puerta para que por la fe muchos entren al redil, que no estén desprotegidos, que no estén inseguros, que no estén divagando sueltos y sobre todo condenados. Jesús abre una puerta, un acceso para que todo pecador entre a su redil y encuentre la protección, la seguridad, la salvación que solamente Él nos puede dar, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Como digo, Él abrió esa puerta para que todos nosotros acá en este mundo, en esta tierra, por la fe, entremos a su redil y estemos a salvo. Y no importa lo que venga, como leímos antes en el Salmo 139, no importa lo que acontezca, no importa lo que suceda, estamos bajo el amparo de nuestro gran Dios y buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Pero hay que entrar por esa puerta a través, como digo, de la fe solamente en Él. Quizá hoy es el tiempo, quizá hoy está más que nunca abierta esa puerta, donde hay acceso libre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga esa vida eterna, esa seguridad y la salvación que el Señor ha venido a darnos. Hoy es el momento. Hoy, repito, esa puerta está muy abierta, cuando Él mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, entendemos que el buen pastor dio su vida, dice, por las ovejas. Ahora, pero esto no quiere decir que ya no está el buen pastor, porque murió. Entendemos y sabemos que Él venció a la muerte. El buen pastor al tercer día resucitó. Él venció a la muerte y además ascendió al cielo. Y luego, lo más grandioso, Él envía a un consolador. ¿Quién es el consolador? Es el Espíritu Santo. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y Jesús dice, yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Miren esto, el buen pastor da su vida por las ovejas, el buen pastor conoce a sus ovejas, el buen pastor es el que nos provee. Y Él dice, yo me voy, pero voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Entonces no estamos solos, estamos bajo el amparo y el cuidado del gran pastor, el buen pastor, que es el Señor Jesús, que ahora está en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y sigue este pasaje de Juan 14, en el 17, dice, y el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Claro, es el Espíritu Santo, es Dios mismo que ahora está con nosotros, en medio de nosotros, está en nuestra vida. El buen pastor está con nosotros, no podemos decir ni siquiera que está al lado nuestro, está en nosotros, está con nosotros. Y es lo que justamente significa, ¿no? Emmanuel, un nombre que se lo da al buen pastor Jesús, Dios, Él con nosotros, está en nosotros. Miren, esto es la labor de este maravilloso, de nuestro gran buen pastor, el Señor Jesús. El Señor como buen pastor siempre estará con su rebaño y además Él hará grandes cosas para proteger a sus ovejas. El buen pastor también, miren aquí un punto importante que deberíamos reflexionar un poco en estos tiempos. Yo creo que el buen pastor también desea que sus ovejas crezcan y maduren, pero para crecer y madurar como ovejas, como cristianos, como rebaño de Dios, como el pueblo de Dios, yo creo que también el Señor pone pruebas. Y puede ser que este tiempo también sea de una gran prueba para que nosotros, que somos el rebaño de Dios, que somos su pueblo, que somos su iglesia, ¿no será que también hoy estamos bajo una prueba? Porque el Señor, el buen pastor, también quiere que crezcamos y maduremos. Esto me hizo recordar una historia que en algún momento lo leí, pues, de dos hombres que estaban conversando. Bueno, estaban en una casa de uno de ellos y en esta casa tenían una piscina, pero el dueño de la casa, este hombre que estaba conversando ahí junto a la piscina, también tenía un hijo pequeño, y el hijo pequeño estaba también al lado suyo. Mientras ellos conversaban, su hijo jugaba
ahí al lado de la piscina, se subía al trampolín y el papá estaba pendiente y siempre estaba diciéndole, mira, ten cuidado con que te caigas a la piscina, pero él estaba siempre pendiente, era su hijo. No nos olvidemos esto, ¿no? Lo que es el amor también de un padre a sus hijos y cómo él cuida también de sus hijos. En este caso, este papá estaba ahí conversando, pero el hijo estaba cuando estaba muy cerca de la piscina, estaba corriendo mucho peligro. Ahora, de pronto, en medio de la conversa, este niño se cae a la piscina. Ahora, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo fue la reacción del papá? Bueno, pues yo como papá no pienso dos veces y me lanzo a la piscina y luego lo trato de rescatar. Pero lo sorprendente de esta historia era que estaban ahí los dos y el otro amigo también fue testigo de cómo este niño cae a la piscina y luego espera unos segundos el papá, no reacciona y el otro dice, ¿qué está pasando? ¿Acaso no ama al hijo? Y después pasa unos segundos y se lanza a la piscina y lo rescata y cuando ya lo salvó, gracias pues a Dios no pasó mucho, lo salvó. Y la inquietud del otro amigo le dice, ¿por qué no te lanzaste enseguida? Dice, yo esperé, el papá la respuesta le da, le dice, ¿sabes qué? Yo esperé unos segundos y sabía que en los primeros segundos no iba a ahogarse. Yo esperé esto, ¿para qué? Para que mi hijo aprenda, que sufra un poco la situación, porque yo estuve anticipándole que tenga cuidado, que no se acerque mucho a la piscina, se va a caer, y él desobedeció. Y yo, pues, sí, estuve pendiente, pero yo sabía el tiempo oportuno donde tenía que rescatarlo. Pero yo creo que él aprendió una gran lección, le decía este papá al amigo. Yo creo que él nunca más va a acercarse a la piscina, acercarse al peligro. Yo creo que aprendió una gran lección, dice mi hijo. Bueno, es impresionante, cuando yo leí esto digo, qué interesante la actitud de este padre, pero esto nos lleva a pensar en lo que Dios quizá está haciendo hoy también con nosotros como buen pastor. Si bien es cierto, Él nos provee, si bien es cierto, Él nos cuida, Él está con nosotros, Él conoce a sus ovejas y nosotros los conocemos a Él, pero Él no quiere que estemos en este mundo solamente bajo toda esa protección, como a veces decimos, dentro de un cascarón, porque la realidad es otra. El Señor conoce que en estos momentos son oportunos para que nosotros también crezcamos, para que nosotros desarrollemos nuestra fe, nuestras convicciones, para que nosotros entendamos más quién en verdad es nuestro buen pastor. Como ovejas, hoy quizás es el tiempo, o como cristianos, hoy es el tiempo de madurar, de crecer, pero aun cuando estamos en peligros, aun cuando quizá hayamos caído a la piscina, Dios nos va a rescatar, Dios nos va a dar grandes lecciones para crecer, para madurar espiritualmente, porque también, como digo, este es el propósito de Dios para nosotros como ovejas de su prado, porque le pertenecemos y porque Él también tiene grandes cosas para su pueblo, para nosotros como sus hijos. Entonces, en medio de esto también yo pensé, esta situación, si bien es cierto, Él como buen pastor nos provee, repito, Él como buen pastor nos conoce, Él como buen pastor está atento a todo, Él como buen pastor dio su vida por todos nosotros, pero también como buen pastor, Él quiere que nosotros crezcamos y que seamos hijos que hemos desarrollado y que hemos comprendido más y más su santa voluntad y sobre todo su poder. Como digo, hoy es un buen tiempo, quizá oportuno, donde el Señor nos está instruyendo, donde el Señor nos está enseñando, donde el Señor nos está corrigiendo, donde el Señor está haciendo mucho con cada uno de nosotros. Y por esto también tenemos que darle la honra y la gloria a Él. Ahora, finalmente, también se me vino a la mente un pasaje del Antiguo Testamento cuando Moisés estaba a punto de morir. Bueno, pues habían pasado los últimos 40 años en el desierto, llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Bueno, Dios le había dicho que Él no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios había levantado un nuevo líder para que Él conquiste la tierra que les había prometido. Y por ahí encontramos una gran promesa que Dios le da
a Josué por medio de Moisés. En Deuteronomio 31:8 dice, el Señor mismo le dice, marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Yo pensé mucho en este versículo. Quizá estos son los momentos en los cuales estamos viviendo, en los cuales Dios quiere mostrarnos su poder, mostrar su grandeza, pero también su gracia, su misericordia. Quizá le está descargando todo en estos tiempos, en su iglesia y en las naciones y en el mundo entero. Pero miren la promesa, repito, el Señor mismo marchará al frente de ti. Sí, Él está al frente de todo esto. Dice, y Él estará contigo. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No temas ni te desanimes. Esto está en Deuteronomio 31:8. Jesús es el buen pastor que provee, conoce y da la vida por sus ovejas. Jesús es nuestro buen pastor. Nada, nada nos faltará. Y concluyo con el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué promesas más grandiosas que podemos encontrar en la palabra. Qué promesas que el Señor nos da, que nos muestra como el buen pastor para que nosotros ahora, como su redil, que estamos en estas circunstancias difíciles, podamos ser positivos y marchar al frente de todo esto y seguir y avanzar. No importa las circunstancias, porque el buen pastor, que es Jesús, está con nosotros. No nos olvidemos esto. No nos desanimemos, no tenemos que detenernos en ningún momento, más bien tenemos que avanzar. El Señor está abriendo camino, el Señor está mostrando su grandeza y su amor y su gracia en todas las naciones. Que el Señor nos dé más sabiduría para poder entender todos los planes y propósitos que tiene el Señor en estos momentos. Pero al mismo tiempo tenemos que clamar y pedir por misericordia, por gracia, en cuanto a todo también lo que nosotros palpamos. Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha tristeza en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, de las provincias, de las naciones. Hoy también es el momento de que nosotros también como cristianos doblemos nuestra rodilla y clamemos a nuestro gran Padre Celestial, a nuestro buen pastor, que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y claro, la protección que necesitamos, pero por sobre todo, que Dios se ampare y tenga misericordia de todo nuestro planeta. Así que, amados hermanos, que en esta semana que vamos a continuar, que el Señor les dé, como digo, mucha sabiduría para que ustedes en sus casas tomen las mejores decisiones y que no estemos quietos. El Señor está haciendo mucho en nuestros hogares. Que el Señor les bendiga y vamos a estar siempre en estos días conectados y yo veo cada día cambian las cosas, cada día, pues si hoy nos dicen una noticia, mañana cambia, mañana es otra. Bueno, así es lo que hemos estado viviendo durante todos estos días y mañana no sabemos, el Señor ya nos anticipó en su palabra y ya pues nos dijo si queremos hacer esto, si Él lo permite, así tiene que ser, no nos olvidemos de esto. Si hoy pues estamos acá, gracias al Señor, mañana nos dará otro día y vivamos como que si fuese el último día. Hagamos todas las cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre y Dios, yo quiero agradecerte por tu presencia en nuestras vidas. Tú eres el buen pastor que dio la vida por nosotros, ese buen pastor que nos provee, ese buen pastor que nos conoce muy profundamente todo lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese buen pastor que nos da fortaleza, ese buen pastor que nos cuida, ese buen pastor que nos alimenta, ese buen pastor que nos guía por senderos eternos, por senderos que tienen sentido en medio de este mundo que es lleno de tinieblas, porque tú como buen pastor eres también nuestra luz. Gracias, amado Dios, por todo este cuidado y también en estos momentos sí quiero pedirte por cada una de las familias de esta tu iglesia, por las familias de nuestra ciudad, por las familias de nuestra nación y al mismo tiempo, Señor, rogarte para que tú sigas dando más fortaleza y sabiduría a nuestras autoridades,
a todos los que están al frente, a todos los que están las 24 horas, Señor, pues cuidándonos y cuidando nuestra ciudad, nuestro país. Yo te pido, Señor, por presidente, vicepresidente, por los ministros que están más involucrados ahora en esta situación en la que nos encontramos, por nuestra alcaldesa, por el prefecto, por nuestro gobernador. Todos ellos, Señor, se están movilizando. Bendito Padre, yo te pido que les des siempre la sabiduría tuya para que ellos tomen las mejores decisiones. También protección para todos los hermanos que están expuestos en estos días, que están trabajando, que están laborando. Señor, tú sabes y conoces a cada uno de ellos. Son tus hijos también, son parte de tu rebaño. Cuídalos, Señor. Tú hoy nos has hablado de que tú eres el buen pastor y queremos tener paz en esto y entender que tú estás con nosotros, que tú, Señor, eres ese gran pastor que nos guarda y nos protege. Pero, Señor, derrama también tu gracia en medio de todo lo que estamos viviendo. Señor, tú más que nadie conoces todas las cosas con exactitud y entendemos que en todo esto también tus planes son grandes, tus propósitos son eternos y por esto nos resta decir bendito seas hoy y siempre y por todos los siglos. Gracias, amado Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y a cada uno de los que han estado siguiendo esta transmisión, pues que tengan un buen día, una buena semana y una gran bendición de parte de nuestro gran Dios, el Todopoderoso.